Bien amigos, ¿cómo están? Iniciamos una vez más Palco Informativo. Estamos transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, México. ¿Cómo están? Les damos las gracias por permitirnos llegar hasta ustedes. Y bien, vamos a iniciar hablando de la parte de los gobiernos que están llegando a Nuevo León. Me refiero a los municipales y al estatal con el gobernador electo Samuel García y todos los presidentes municipales del área metropolitana. Tenemos un problema que tratar aquí y el problema es señalar, ser objetivos, ser concisos respecto a la contaminación. Está heredando este problema Samuel García, no lo hizo él ni es de nadie. Es una situación. La contaminación es el precio que nos cobra el progreso. Un área grande, un área próspera, industrial, demasiados vehículos, demasiado de todo. Pero bien, veamos esto. Samuel, no conviene llegar con el cuchillo, con el machete, con el chicote en la mano. Eso es muy feo. Es muy feo y muy malo. Te puede afectar tu popularidad. Pero también dejar pasar la contaminación, pues es otro asunto, ¿verdad? ¿En qué consiste esa contaminación? Existe por ahí la amenaza de la verificación para Nuevo León. Mucho cuidado, Samuel, porque es una navaja de dos filos, para un lado y para el otro. Mucho cuidado, Samuel. Tengo experiencia en la Ciudad de México, tengo experiencia allá en los Estados Unidos, y es una situación de entendimiento, Samuel. No puedes dejar crecer la contaminación, pero también traer la verificación te va a perjudicar. ¿En qué lo baso? En que te exige un estándar de emisiones los aparatos para verificar los automóviles de una gasolina que no nos venden. Ese es el problema. Por eso la Ciudad de México está en una pirámide de corrupción, porque necesitan el vehículo y necesitan traer la estampilla de la verificación. No tenemos esa gasolina, Samuel, pero tampoco se puede dejar crecer la contaminación. Tenemos lugares donde, aquí voy a citar a Luis Donaldo Colosio, al pasar ahí por el Mesón Estrella, cerca del Mercado Juárez, es un embudo de contaminación. Allá para el rumbo a la central de autobuses está otro embudo, pero no hay agentes de tránsito, no hay una autoridad. Me refiero a una autoridad que tenga el propósito de corregir esos embudos. Llegar con el chicote, pues es muy malo porque les dieron el voto, se cobra el precio después. ¿Qué vas a hacer, Samuel? Si tienes ese valor de meter la verificación con equipo, vas a tener el valor de reclamar la gasolina que pide ese aparato. Ese es un planteamiento que nadie ha hecho caso, está omiso. No nos puedes pedir lo que no tenemos, Samuel, pero sí se puede pedir que los municipios, en un trabajo coordinado, estén los agentes de tránsito, primero empezar a censar los automóviles humeantes, pegarle una estampilla, tomar los datos de la persona y tener un tiempo para retirarse de la circulación. Pero el buen juez empieza por su casa. Los municipios tienen vehículos muy humeantes, Samuel. Y yo le pido a los presidentes municipales que no me pidan pruebas porque van a salir por debajo de la mesa. Te encuentras un vehículo del municipio y parece que contrataste una fumigadora. Sí, así de fácil. Entonces los municipios empiecen por corregir sus unidades para poder decirle a la gente que su unidad no debe estar humeante. Si se empieza el proceso de concientizar a la gente de que no emita humos los vehículos y empezar a detenerlos, esto va a ir aumentando en progreso. Quitarle su unidad a la persona, pues también, Samuel, piénsalo, hay personas que viven de eso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vas a plantear? ¿Cómo lo vas a manejar? La peor imprudencia que puedes cometer es traer el aparatito de verificación y discúlpame, pero nadie vamos a pasar la verificación, porque esa gasolina no tiene las especificaciones y ese es el problema de la Ciudad de México. Y es un problema que no lo vas a traer aquí.
quiero que pases aquí la lectura. ¿Y la gasolina, pa? Te vas a echar la soga al cuello. Pero coordinado con los presidentes municipales se puede hacer mucho, y coordinados con la urbanística para que ya no se autorice colonias cerca de las pedreras, vas a ver que vamos a ir caminando bien. La industria necesita programas, el transporte necesita programas, pero no hagas lo que Andrés Manuel López Obrador. No busques culpables, busca soluciones, busca dialogar con las personas. Tienes una industria consciente, tienes comerciantes conscientes, tienes agrupaciones conscientes, hay agrupaciones sociales de muy buen nivel aquí en la localidad. Entonces, para tal efecto, vamos a esperar esta respuesta. Me preguntaban del tema hay que saberse retirar. No estamos corriendo a nadie. A nadie le están diciendo, hey, vete para tu casa. No, estamos señalando cómo pasaron las elecciones. Y los liderazgos, las representaciones son muy importantes, pero hay cositas que ya acontecen y reinciden. Entonces, los partidos, por ejemplo, voy a señalar uno como el PAN y el PRI, están señalando que están desbandados, que están fracturándose, y eso no es cierto. Se están reestructurando porque viene una segunda etapa presidencial, y aquí en esta segunda etapa presidencial es cuando viene el desgaste del que está en el poder. Los primeros 3 años no era posible estar con una política desgastante, sino que ahorita ya viene la política de desgaste. Si ustedes miran cómo está compuesta la Cámara de Diputados, están poniendo sus mejores cartas ahí adentro. Me preguntaban de un señalamiento que hice, es que Morena puede ser criticada pero no insultada, ¿no? Entonces el espacio que tiene Gerardo Fernández se antoja para golpear a Andrés Manuel López Obrador, y si Andrés Manuel López Obrador no escucha ese llamado de que ese hombre va a provocar que lo golpeen, yo no estoy defendiendo a López Obrador, son lógicas políticas. Viene el caso de un pronóstico que hice hace casi 3 años. Les dije que la mañanera tenía 6 meses de vida, y pues como todo me sobraron zapatazos y pedradas y de burlas y de todo, ¿no? No, pues, ¿tú crees que lo va a quitar? ¿Tú crees si no hace caso? No. Los 6 meses de vida era la credibilidad. Si ustedes hacen un análisis, después de 6 meses, la mañanera se convirtió en un desastre. Se puso como tiro al pato, empezaron los errores, empezaron las contradicciones, y eso es como el melate, más lo que se acumula esta semana. ¿Estoy en contra de la mañanera? No, son señalamientos propios que nos permiten a los conocedores de la comunicación. Si ustedes hacen un análisis de la mañanera, lo único que hizo fue pararse en la pantalla, tírenme, aquí estoy. Ahora detener eso es muy difícil. Está así. Cuando él fue jefe de gobierno, me refiero a Andrés Manuel López Obrador, estuvo perfecta la jugada. Era la Ciudad de México en un informe, era la Ciudad de México unificada en un conducto de comunicación. Nosotros somos una nación, no somos la Ciudad de México. ¿Qué pasa? Si ustedes comparan tratar temas indígenas, hay partes donde no causan ningún interés, no porque no sean mexicanos los indígenas, sino su población no estamos acostumbrados a verla. Nosotros aquí en el área metropolitana contamos con indígenas, no son discriminados, son bienvenidos, encuentran un empleo, encuentran un sustento, qué bueno que los tenemos aquí. Pero el tema no es muy relevante, es decir, no tenemos una población autóctona, que es la palabra correcta de nosotros. Y si ustedes miran que hablan un asunto de Yucatán, no tiene ninguna coincidencia con los de Chihuahua. ¿Qué pasó? ¿No nos interesan? ¿Son mexicanos? No, es que somos un extenso país y la mañanera no cubre las expectativas de una nación.
Las compañías refresqueras, las de automóviles, las de productos nacionales, hacen una publicidad universal que cumple la nación. Pero en este caso, de la mañanera, que le di 6 meses de vida, ahora esas personas de los medios con que yo platiqué, ahora me dan la razón cuando se rieron. Oye, de veras, eso fue un tiro al blanco, oye, eso fue un fiasco. No es que estemos dilapidando ahí a pedradas a López Obrador, es que se veía venir así. Es una idea bien pensada pero muy mal ejecutada. Ahora que tenemos, nada más estamos viendo a ver a qué hora se equivoca, y es la boca de él, ¿no? Aquellas personas de los otros medios que me conocen, que yo les anuncié eso, ahora me dan la razón. Pero estamos entrando en la segunda etapa y hay que saber retirarse. Es un señalamiento para frenar, para calmar, ¿no? Entonces la soberbia de Morena, en este caso su conjunto, no le va a dar una posición legislativa muy agradable, porque viene el desgaste de López Obrador, aunque tenga un número grande de diputados. El desgaste del sexenio es inevitable. Entonces, compréndanme esa posición de tener la sección de hay que saber retirarse, no para correr a la gente. Simplemente es un señalamiento periodístico para contribuir a la opinión. Estamos en ese tema, hay que saber retirarse. Miren, retirar algunos aspectos de aquellos que están en la política es importante. Nos vamos a ir hasta la Ciudad de México. Ya tuvo una intervención en la Cámara de Diputados Margarita Zavala. ¿Qué vemos aquí? Necesitamos convencer, necesitamos hablar, necesitamos dialogar. Miren, voy a ser muy positivo. Margarita Zavala, usted ganó a toda ley la diputación, la felicitamos, la felicitamos, ganó usted su lugar. Desgraciadamente, ya frente a diputados ahí, hay que tener mucho cuidado con la retórica. Cuando yo fui asesor de políticos, porque lo fui, me propuse en mi esquema nunca decir nombres, fechas, lugares, ni con quién platiqué. Pero uno de los aspectos que no se está cubriendo en la Cámara de Diputados, y hay que saberse retirar, es para todos, no tener mucho cuidado con la retórica porque los estamos viendo. Ese sistema de querer convencerlos allá arriba, Margarita, no le va a funcionar. Es mejor su planteamiento y someterlo a criterio, porque ya pasó esa etapa que yo vengo y te digo y aquí te hago entender. No, Margarita, no está usted mal. Es que hay que saberse retirar, necesita irse y reflexionar en sus participaciones, porque la oposición ahorita juega un papel muy importante, pero esos discursos acartonados, no diríamos malos, porque no tampoco, pero cuidar esa retórica. Hay gente que asesora para poder en menos tiempo hablar lo mejor que se pueda. Cuando me tocó platicar con personas, me tocó con uno que se ponía nervioso. Me tocó hablar con un político que batallabas para sacarle las palabras. Había que hacer ese proceso de enfrentarlo al micrófono. Margarita Zavala, no dudo de sus buenas intenciones, pero el tema es hay que saberse retirar. Si usted no reflexiona de su imagen y cómo se para y hablar como si estuviera hablando con chamacos de primaria, no son de primaria los diputados, Margarita. Necesita ir convincente y bien concisa con su mensaje. Hay que saberse retirar, Margarita, y esos discursos están muy acartonados. Espero que esto me lo tome en cuenta y no como un insulto. Por otra parte, saberse retirar, estamos hablando de dar una marcha atrás en errores que estamos cometiendo y cómo se ven desde la óptica de comunicación. No es fácil decirle a un señor, hablas muy mal. Eso no. Es mejor corregir, es mejor orientar y buscar lo mejor para todos. Tenemos 500 diputados y es muy difícil llegar a acuerdos. Tenemos 500 diputados y se andan peleando por sus ideologías. Señalar cosas que uno presenció, vaya que espero no se me molesten, es muy pesada la presencia.
de Dolores Padierna, pero ya mandaron un relevo los de Morena, ya llegó Jacob Polensky. Imagínate declarar que sacar la gente de pobres, después se les olvida de dónde vinieron. O sea, que quieren gente pobre más pobre. Una que quiere el modelo bolivariano, que, válgame Dios, nos puso el punto máximo del cielo a Venezuela, y la otra que no quiere que saquen los pobres de pobres. Entonces son unos contrastes que ahí nosotros en la comunicación nos aprovechamos. Hay que saberse retirar, Morena. Hagan un análisis de ustedes. Son unos triunfadores, tienen la mayoría en la Cámara de Diputados en cuanto al número de diputados. Pero hay detalles en que ustedes no se ponen de acuerdo y es muy difícil estar señalando 500 diputados. Hay que saberse retirar. Muchas gracias.